Bienvenidos. En este video exploraremos la fascinante iconografía precolombina recorriendo los periodos precerámico, formativo, regional y de integración. Analizaremos técnicas utilizadas en cada época, desde el tallado en piedra hasta la cerámica antropomorfa. El periodo precerámico transcurre desde el momento de la llegada del hombre al continente sudamericano hasta que aparece la cerámica. Abarca desde 7000 a.C. a 3500 después de Cristo y dura aproximadamente 8500 años, siendo la comunidad primitiva. La cultura inga. Esta cultura se ubicó en el Cerro Ítalo, entre los valles del Tumbaco y los Chillos, al este de la ciudad de Quito. Se desarrolló aproximadamente en los años 10.000 a.C. La Chofchi, ubicada en la provincia de la Azuay, exactamente al sur del Ecuador, a 62 kilómetros de la ciudad de Cuenca, se desarrolló en el año 8000 a.C. La Kubilán se ubicó en la cordillera oriental andina en las provincias de Loja, Azuay y Zamora Chinchipe durante los años 8700 a 7000 a.C. La cultura Hondachi se trata de una cultura amazónica que se desarrolló en los años 1200 a 1532 después de Cristo. Habitó en los alrededores del río Napo y sus afluentes. La cultura Las Vegas. Esta cultura fue la primera conocida que se asentó en los actuales territorios del Ecuador. Se desarrolló entre el Holoceno y el Pleistoceno tardío en la costa durante los años 10.000 a.C. y 4600 a.C. Durante este periodo las sociedades aún no desarrollaban la cerámica, por lo cual ellos dominaban el trabajo de la piedra, hueso, madera, conchas, fibras vegetales y pieles. Usaban técnicas que correspondían a sus necesidades básicas de supervivencia, como la caza, la recolección, movilidad y ritual. Utilizaban la piedra como la obsidiana, el sílix, el basalto, el cuarzo, para elaborar sus herramientas, armas, esculturas, litófonos y morteros. El periodo formativo fue clave en la evolución de las sociedades precolombinas del Ecuador. Durante esta etapa se perfeccionaron técnicas de cerámica y escultura fundamentales tanto para la vida cotidiana como para el ámbito ritual. En este periodo predominaron lo que son las culturas como Valdivia, Chorrera y Machalilla. Destacaron en la producción de cerámica, elaborando piezas funcionales y con un gran valor artístico. Más allá de su identidad para almacenar alimentos, la cerámica tenía un profundo significado ritual y social, consolidando su importancia en la identidad de la cultura de las civilizaciones antiguas. Durante este periodo se usaron técnicas de cerámica que evolucionaron a partir de los métodos rudimentarios hasta procesos más refinados. Algunas de las técnicas específicas que se ocuparon en este periodo fue el modelado a mano. Se moldeaba la arcilla con las manos sin el uso de un torno, o también el aplastado y enrollado, es decir, se creaban formas mediante la superposición de rollos de arcilla o la cocción en hornos rudimentarios. Se utilizaban fogatas o estructuras primitivas para endurecer lo que es la cerámica, y la decoración con incisiones y estampados, pues se grababan patrones en arcilla antes de la cocción. En la visita realizada al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAC, en Guayaquil, se destacan las siguientes cerámicas. Esta es una cerámica de Venus de Valdivia. Ha sido elaborada con técnicas rudimentarias, pero ingeniosas, que reflejan el conocimiento temprano del manejo de la arcilla. Algunas de las técnicas que fueron utilizadas fue el manejo de modelado a mano, que es donde se utilizaba el torno del alfarero. La figura habría sido moldeada directamente con las manos o mediante una técnica de aplastamiento de la arcilla para formar volúmenes. Su cocción en fogatas abiertas, ya que no existían hornos de altas temperaturas, por lo que la cerámica se endurecía mediante la cocción en fuego abierto, lo que podía producir colores irregulares debido a la exposición variable al calor. Su pulido con herramientas naturales, que fueron piedras, conchas o fibras vegetales para alisar la superficie antes de su cocción, y la ausencia de engobe o pintura. En esta fase, las cerámicas solían mantener su color natural de la arcilla sin decoraciones elaboradas.
Botella, motivo decorativo antropomorfo de la cultura machalilla. Fue elaborada durante el periodo formativo, cuando ya existía un mayor conocimiento técnico del trabajo con arcilla. Aunque aún sin el uso del torno del alfarero, las técnicas utilizadas incluyeron el modelado a mano. Las piezas eran modeladas manualmente, a menudo usando la técnica del modelado por enrollado o chorizo, en lo que se construían las formas superponiendo tiras de arcilla. El acabado antropomorfo, como se ocurre en esta botella, era esculpido directamente sobre la pieza aún húmeda. La cocción en hornos rústicos o fogatas abiertas, aunque más avanzados que el precerámico. Los sistemas de cocción seguían siendo sencillos. El fuego abierto o fosas pocas profundas permitían una cocción parcial, generando tonalidades rojizas, negras o grises, como las que se van en esta pieza. Pulido o abrillantado. Antes de la cocción se realizaba y se pulía la superficie con herramientas como piedras lisas o fragmentos de cerámica para dar este acabado brillante que caracteriza muchas piezas machalillas. La decoración escultorólica, en lugar de usar pintura o grabado superficial, esta cultura prefería las formas tridimensionales decorativas, como cabezas humanas, senos y otros rasgos corporales que se integraban en la estructura de la vasija. Desarrollo regional. Es una etapa de la historia precolombina del Ecuador caracterizada por el fortalecimiento de las culturas regionales, el desarrollo de identidades culturales propias, centros políticos, religiosos a nivel local. Durante este tiempo las sociedades ya no dependen de grandes centros como el formativo, sino que cada región empieza a tener forma particular de la organización, arte, arquitectura y religión. Cultura que habitaron en este periodo. En este periodo tenemos la Tolita, que fue en el norte de Esmeralda, sur de Colombia, Huangala, que fue en la zona sur de Manabí, y al norte de Santa Elena, Bahía, que fue Jamacoache, en la Libertad. Botella cerámica. La fecha de elaboración fue en 550 y 900 después de Cristo. La técnica utilizada fue moldeada a mano, posiblemente con ayuda de moldes parciales para dar forma a la botella. Pintura con engobe rojo, que fue arcilla líquida con pigmento mineral, aplicada antes de la cocción. Pulido de la superficie para lograr un acabado brillante. La cocción a baja temperatura en hornos rudimentarios o en fuegos abiertos. Su función fue contener líquidos como agua o bebidas fermentadas. También pudo cumplir funciones como rituales o funerarias, como ofrendas simbólicas. El significado es que los diseños geométricos reflejan ideas de orden cósmico, dualidad, naturaleza y posiblemente jerarquía social. Plato cerámico, elaborado en 600 y 750 después de Cristo. Su técnica elaborada fue moldeada a mano en plato base. La decoración con pintura al engobe rojo aplicado en bandas y figuras antes de la cocción. El diseño es geométrico, aplicado con pinceles y pigmentos minerales. Posible pulido para obtener una textura brillante. La función es que fue de uso doméstico o ceremonial para servir alimentos. También puede emplearse en contextos rituales o funerarios, como parte de ofrendas. El significado es que el diseño indica lo importante que son para los símbolos rituales desde el año 500 a.C. hasta el año 500 después de Cristo. Es decir, que desde el sexto siglo antes de Cristo hasta el sexto siglo después de Cristo. En esta época, varias culturas se desarrollaron con la identidad propia en la religión litoral del Ecuador. Entre las más representativas está lo que es Bahía, también lo que es Jamacoaque y sobre todo la Toalita. Cultura Bahía, 500 a.C., 500 después de Cristo. Sello cilíndrico de cerámicas. Estos sellos cilíndricos eran comúnmente utilizados por la élite para decorar textiles, cuerpos o incluso otras cerámicas.
Su uso repetitivo y los diseños geométricos regulares nos indican lo que es el conocimiento avanzado de simetría, también estética, o algunos investigadores también consideraron lo que los sellos eran parte del atuendo ceremonial de personajes importantes, posiblemente chamanes o también líderes sociales. Su presencia en la tumba sugería que también tenían una función espiritual o mágica, sirviendo como un amuleto o protección para el más allá. Cultura Jama Coaque, 350 a.C., 1530 después de Cristo. Figura antropomorfa policromada. Esta figura muchas veces encontrada en contextos ceremoniales o domésticos muestra una gran variedad de expresiones y también lo que es postura. La que se encuentra en el Museo Municipal representa a un personaje lo que es atuendo complejo que incluye collares, predoctorales, orejeras, también lo que es narigueras y un elaborado tocado. Ya, esta figura no solo se representaba en el personaje real, sino también en seres míticos. Cultura latolita, 600 a.C., 400 después de Cristo. Máscara ceremonial de cerámica. Las máscaras de la astolita son uno de los mayores logros de esta cultura, aunque también elaboran lo que es máscara del oro y también lo que es tumbaga. Las de la cerámica eran más comunes y accesibles. Estas máscaras específicas tienen lo que es rasgo realista, pero también incorporan lo que es elementos de alisados, como ojos exageradamente grandes y también lo que es ceja. Primero, lo que es prominentemente, lo que sugiere es la interpretación que era representar no a una persona, sino a una figura espiritual o mítica. Se cree que esta máscara eran como colocadas sobre el rostro de los difuntos. También podríamos decir que era aportada por los participantes rituales religiosos. Algunas incluían lo que eran perforaciones en los laterales, lo que indica que podrían haber sido sujetadas con cuerda al rostro o tocados rituales. Estas piezas son una muestra clara de la importancia de lo que es la tolita, daba lo que era la transformación ritual y la identidad sagrada. De integración que se desarrolló aproximadamente entre los años 500 después de Cristo y 1500 después de Cristo, representa una de las etapas más avanzadas en la evolución cultural prehispánica del actual territorio ecuatoriano. La cultura manteño-huancavilca desarrolló sofisticadas técnicas agrícolas, terrazas, camellones, trabajo del oro, plata y cobre. Floreció en la costa ecuatoriana aproximadamente entre el año 600 y 1532 después de Cristo. En la cerámica, la producción fue masiva y diversificada, mostrando a veces en técnicas de cocción, modelado y decoración. El esgrafiado consistía en realizar incisiones de distintos tamaños en la superficie de arcilla con instrumentos finos, creando diseños decorativos. Este era un proceso decorativo en el que a través de instrumentos y utensilios finos se labraba la arcilla realizando incisiones de distintos tamaños en su superficie. Pues aquí vemos la vasija de cerámica en la cual la cultura manteño-huancavilca fue labrada con la técnica de la decoración, edades humanoides. Esta figura es moldeada que se presenta atributos tanto humanos como animales, lo que sugiere una representación de un ser divino o un intermediario entre el mundo terrenal y lo sobrenatural. Pues vemos que la figura posee orejas grandes, ojos pequeños, características que se puede asociar con animales totémicos o simbólicos. El cuerpo tiene una forma humana con manos definidas y dedos que parecen sostener un objeto que se lleva hacia la boca. Posiblemente es un gesto ritual o de consumo. El torso es ancho y robusto, mientras que los pies son pequeños. Gracias por acompañarnos en este maravilloso recorrido en la iconografía precolombina.